¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En pleno verano y en plena ola de calor llega un debate habitual de diciembre y del frío del invierno. El de los presupuestos es, o debería ser, según palabras de mi compañero Ernesto Escapa, el pleno más importante del año. Y ese es el pleno que tiene lugar estos días en las Cortes Regionales, porque entre el jueves y el viernes se va a debatir cómo se reparten los 10.000 millones de euros del presupuesto. Las cuentas van a salir adelante gracias al apoyo del PP y a la abstención de Ciudadanos y de la UPL. Esos tres grupos van a ser los únicos que van a ver cómo algunas de sus enmiendas pueden salir adelante. El resto de partidos, el resto de la oposición va a ver cómo sus enmiendas se quedan en la papelera. Sanidad ha sido una de las secciones con más enmiendas a debatir, con un denominador común en los grupos de la oposición, los aceleradores lineales. Hemos elaborado una enmienda de 18 millones para la adquisición de aceleradores lineales. Para que eso se pueda cumplir, hay que dar los primeros pasos ya, no en 2021. Ustedes tienen una cara dura absolutamente ilimitada y hablan ahora de una estrategia después de 10 años. El señor presidente de la Asociación de Ávila contra el Cáncer ha dicho lo que ha dicho, que bueno, ve una puerta de salida y que se fía de lo que les hemos dicho. Otra cartera voluminosa en demandas, la de Fomento y Medio Ambiente, con críticas a la falta de ejecución presupuestaria. El día que yo venga a esta Cámara y de lo que usted ha pintado en el presupuesto lo ejecuta al 100%, lo reconoceré. El Grupo Socialista practica la engañifa de decirles a los vecinos del medio rural que hay dinero para todo y lo único que hace es presentar una y otra vez las mismas enmiendas. Peticiones históricas como un cuerpo de bomberos profesional. Porque cuando hay que preparar los montes es en invierno. Es decir, cuando tenemos los problemas, aquello que antiguamente se hacía de manera natural por la gente. Fomento es la sección que más enmiendas ha aprobado hasta el momento, 2,8 millones, y UPL y Ciudadanos se llevan la palma para celos del resto. Los cortejos están muy bien. A unos nos cortejan para unas cosas, a otros nos cortejan para aprobar otras leyes. Tarde densa, con jocosas intervenciones. ¿Quieren con ese modelo que se cante la internacional en los campos de Castilla y León? El pleno continúa este viernes. En total se van a debatir más de 2.000 enmiendas. Primera sesión de ese pleno sobre los presupuestos de la comunidad. Mañana saldrán adelante con los votos, como les decía yo antes, de los procuradores del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos y de la UPL. Nada nuevo en esta legislatura, es lo que ya pudimos ver en los presupuestos del año pasado. Vamos a hablar de las cuentas de la comunidad para lo que resta de año, esta noche, con Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Chema Crespo. Chema, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los dos con la chaqueta azul. ¿Has visto? Habéis venido muy conjuntados. La mía un poco más desvaída. Un poco más desvaída. Y Ernesto me comentaba, buenas noches, Ernesto, buenas noches, que lo de los plenos de presupuestos no son para el verano, porque creo que ni un titular, ¿no? Claro, y es que además son plenos que se prolongan, muy fatigosos, muy, en fin, que yo creo que no consiguen llamar la atención de los titulares. Al menos de los que nos metes esta noche. De los que elegimos esta noche. Mira, empezamos con el Diario de Burgos, que destaca en su primera el saldo vegetativo negativo de 2016. Burgos ha registrado 1.166 muertes más que nacimientos en 2016 y es el cuarto peor dato de la comunidad, superado por León, Zamora y Salamanca. Y como resumen, Castilla y León perdió el año pasado más de 12.000 habitantes. Diario de León destaca en su primera, a propósito del soterramiento del ferrocarril, que la obra del túnel obliga a retirar la marquesina para evitar daños. La Gaceta de Salamanca, Fomento duplica las rutas de autocar y de escolares y adultos. Diario ABC, la Junta declara desastre natural la cosecha de este año, que es un 65% menor a la de 2016. También señala que en Ávila y Valladolid las pérdidas superan el 70%. Y el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León nuevos recursos para que agricultores y ganaderos hagan frente a la sequía. Y para combatir el calor, Diario de Burgos destaca en su primera también un estreno, el estreno de la Cola Verde, que es un refresco sin azúcar que el director comercial de Coca-Cola, el burgalés Luciano Herrera, ha querido presentar en Burgos.
para refrescar el verano. Sí, sí, Chema, ahí en Madrid necesitáis bastante refrescar el verano, ¿no? ¿Estáis achicharrados o a punto de achicharraros todos? Mucho, mucho. Y a propósito de las bebidas gaseosas y edulcoradas, ¿no? Que el Gobierno, velando por nuestra salud y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y porque no le quedaba más remedio, anunció una tributación especial, ¿no? Un impuesto especial, y de repente eso ya no es necesario, con lo cual, ¿en qué quedamos? ¿No? Había riesgo para la salud, había un pretexto para subir impuestos. Pues nada, mañana te subes a la montaña palentina y presumes el lunes en la capital de España. Es que a las azucareras de nuestra tierra no les hacía ninguna gracia ese tributo. No, ya lo debatimos bastante, de verdad, no les hacían, pero nada. Nada de nada, porque al final, evidentemente, también es la remolacha, el sector remolachero es muy importante en la economía regional. Decíamos antes que es verdad que en los presupuestos no han ocupado muchos titulares de los periódicos, bueno, prácticamente ningún titular de los periódicos de nuestra comunidad, pero sí que había alguno que se hacía eco de una noticia que también de una u otra forma tiene que ver con la situación de nuestra comunidad y que también ha entrado a formar parte del debate de esta jornada en el pleno de los presupuestos, ese que tiene que ver con la despoblación, porque otra vez la despoblación, sus datos nos han dado una mala noticia. Me ha hecho mucha gracia eso que decía el procurador de la UPL hablando de lo de los cortejos. Hay que cortejar en esto también para que te aprueben un presupuesto. Y mañana queda reflejado en las votaciones, ¿no? El cortejo del Partido Popular a Ciudadanos y a UPL es lo que se ha visto en las votaciones de las enmiendas que se han ido presentando por secciones. Evidentemente al Partido Popular le hubiera gustado que recibiera algún voto positivo. Se ha tenido que conformar evidentemente con las abstenciones y yo creo que ya le resulta suficiente porque no está en una situación cómoda, evidentemente. Yo lo de que hay una cosa de lo que estábamos hablando antes, de que ha ocupado pocas portadas. Primero, porque competía con algo importante, que yo creo que es el tema de la sequía. O sea, sí, el tema de la sequía es muy importante, el dato es catastrófico, el de la merma de la sequía este año. Y segundo, pues porque los presupuestos en julio, la verdad es que en junio y julio tienen una digestión bastante más complicada que si es a finales de año, ¿no? Y además es que están ya muy trillados en la prensa a lo largo de estos meses. Y aparte, pues porque las enmiendas que yo he ido viendo que se han ido aprobando a lo largo de la mañana y la tarde por secciones, pues bueno, pues eran enmienditas, por decirlo de alguna forma. O sea, yo no sé, no me he entretenido sumando el importe económico de las enmiendas, pero vamos, es una mínima es verdad, parte, a mí ¿no? me ha llamado la atención que había una que eran había hasta de 12.000 euros, 16.000 euros, me suena una de 16.000 euros. Que yo creo que posiblemente la más cuantiosa de todas las que recuerdo haber visto es una de Caleruega, 200.000 euros, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Ahí está. O sea, que no digo que no sea importante, pero ahí bueno, está Pocholo pero son para cuestiones muy pequeñas. Para Caleruega es importante. Realmente es León la provincia más beneficiada con las enmiendas. Así a bote pronto te diría que es la provincia para la que se han aprobado más enmiendas gracias a UPL, que evidentemente trabaja para un territorio mucho más cerrado que el que trabaja Ciudadanos. Chema, estos plenos te traen recuerdos, ¿no? Muchos, pero... y villancicos, ¿no? Era el sorteo de la Lotería de Navidad en enmiendas, ¿no? Este año con la canción del verano, casi. El cortejo, ese cortejo al que habéis hecho referencia, efectivamente, el lenguaje parlamentario, son las enmiendas que traducido al lenguaje llano es de que hay de lo mío, ¿no? Sí. Y de uno en uno. Y sí, me traen algunos recuerdos porque, bueno, primero, recuerdos poco buenos, ¿no? Porque eran años en los cuales el gobierno disfrutaba de una mayoría absolutísima en las Cortes de Castilla y León y entonces no había cortejo que valiera a la hora de sacar adelante alguna enmienda. Yo recuerdo que en una ocasión, fijaros cómo era el debate, y es verdad que eso me hizo acreedor de uno de aquellos que nadie queríamos, pero estábamos encantados de recibir, los famosos hemiciscos parlamentarios, porque harto de perder votaciones, Juanma, pues dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Resulta que no había ni quórum en el hemiciclo, se habían ido marchando los procuradores, y el reglamento de las Cortes dice que tienen que estar presentes la mitad más uno de los procuradores. Entonces dije, oye, presidente, pido aplicación del artículo tal del reglamento, quórum, pero ¿qué pasaba? Que conmigo sí lo había. Entonces salí por una puerta, me subí a la tribuna,
estuvo divertido, estoy recordando los improperios que me lanzaba Juan Vicente Herrera, baja, porque claro, ya se habían marchado a celebrar la fiesta navideña los procuradores del PP. Hecha la broma, no sé, si los que estáis más aquí al día, ¿se ha definido algún objetivo de comunidad que justifique estos presupuestos? Volvemos a tener como referencia la pérdida sistemática, progresiva, inexorable de la población. Estos presupuestos permiten aventurar que se pueda corregir ese déficit. Seguimos sin resolver el problema de la ordenación de nuestro territorio, la dispersión territorial en nuestra comunidad autónoma, los núcleos de población que languidecen. ¿Hay alguna apuesta, algún sector estratégico que el presupuesto esté en condiciones de garantizar o de asegurar las infraestructuras pendientes en relación con el Gobierno de Madrid? ¿Ha sido respetada nuestra comunidad? Porque claro, yo creo que esas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Para qué sirven estos presupuestos? ¿Qué objetivos persiguen? Y no nos olvidemos que son los del 17, que dentro de 4 días, si todo va bien, en fin, en función de cómo vaya ya en Madrid, estaríamos en Navidad debatiendo el presupuesto del 18. De 2018, así debe ser. Bueno, ayer escuchábamos a Pablo Fernández, al secretario regional de Podemos, muy enfadado con este pleno porque entendía que no tenía sentido debido a que ya había acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para que salieran adelante. Es verdad que también las negociaciones previas es un paso fundamental, ¿no?, cuando se enfrenta uno a este tipo de presupuestos. Pero os hablo de Podemos porque quizá hoy ha sido una procuradora de esta formación, Natalia del Barrio, la que ha puesto un poco de humor a la sesión. Ahí la vemos, con su speech Barrio Sésamo. Ha ido sacando poco a poco cartulinas, carteles, explicando las propuestas que habían planteado para las diferentes consejerías y que no han salido adelante, y aprovechaba ese ritual para ir criticando algunas de las políticas del Partido Popular. Es verdad que antes veíamos el gesto tanto del presidente de la Junta como de la consejera de Economía y Hacienda y se les veía un rostro de incredulidad, no demasiado gracia les ha hecho este ejemplo que ha puesto Natalia del Barrio. Un poco de humor nunca viene mal, ¿no?, para explicar las cosas. Démonos cuenta también que esta formación política es la que entró de lleno definiendo a la sociedad española o diferenciando a la sociedad española entre los que estaban arriba y abajo, superando a la izquierda y a la derecha, falta dentro, afuera, adelante, atrás, y eso era muy propio de Barrio Sésamo. Mucho. Este es el episodio nuevo, el de hoy. Bueno, una fórmula nueva. Decíamos antes que quizá también los presupuestos no han ocupado muchas portadas en los periódicos de nuestra comunidad porque los castellanos y leoneses, muchos castellanos y leoneses, están muy preocupados por la situación de la cosecha, porque viene una cosecha dramática. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esa declaración de campaña agrícola excepcional, algo similar a un desastre natural. Este era uno de los requisitos exigidos por Bruselas para que los agricultores puedan percibir las ayudas. La otra condición es que la cosecha sea al menos un 30% inferior a la del año pasado, y esa cifra se supera con creces, porque la Junta cree que la producción de cereal será de 2.700.000 toneladas frente a los 6 millones de otros años, es decir, un 55% menos, aunque hay periódicos que hablan del 65 o 70% en provincias como Ávila o Valladolid. Bueno, vamos a hablar del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, y para introducir el debate tenemos que hablar del CETA, ese acuerdo que la Unión Europea quiere firmar con Canadá y que se ha hecho popular tras el cambio de postura del PSOE. Sánchez finalmente ha matizado una polémica decisión tras reunirse con el Comisario Europeo de Economía. En apenas 2 días los socialistas han pasado de apoyar el Tratado de Libre Comercio con Canadá a estar en contra después y, por último, a decir que se abstendrán en la votación de este texto en el Congreso de los Diputados. El CETA es un acuerdo positivo con un país que comparte muchos valores con la Unión Europea. Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, francamente haríamos el ridículo, ¿no?, porque se necesitan los votos de todos y se van a conseguir los votos en todas partes. Esta cuestión del CETA, Chema, va a ser la excusa para que te pregunte por el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, al que muchos ven, después de esta postura, por ejemplo, en torno a ese tratado con Canadá, más podemizado que hace una semana, por ejemplo. Sí. Bueno, primer servicio que acaba de prestar la nueva Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez,
que todos nos hayamos puesto a empollarnos un poquito lo que son los tratados internacionales, de los cuales se derivan muchas consecuencias, incluso individuales para cada uno de nosotros. Yo confieso que tenía alguna información sobre el TTIP, ¿no? Es el otro gran acuerdo comercial sobre el cual efectivamente hay infinitamente menos consenso que en relación con el acuerdo CETA, ¿no? Pero que al final se ha cargado Trump, ¿no? Claro, es que bueno, el del TTIP abarcaba muchísimos más aspectos y al mismo tiempo en una primera fase estaba revestido de un oscurantismo en las negociaciones que lo hacía profundamente sospechoso. Bien, viene el acuerdo CETA con Canadá, ¿no? Canadá, con un primer ministro, Trudeau, al cual se le identifica, y a un país al que se le identifica como muy en sintonía con los valores que caracterizan a la Unión Europea. Este es un hombre además de talante netamente progresista y la salvaguarda de derechos fundamentales en Canadá, incluso en muchos casos va por delante de la salvaguarda de esos derechos en algunos países europeos. Y al mismo tiempo es un hombre que ha puesto pie en pared en relación con Trump, que es el gran proteccionista de esta nueva etapa. Dicho todo eso, es cierto que la delegación española del Partido Socialista, integrada en los socialistas europeos, votó unánimemente a favor de ese acuerdo, teniendo además libertad de voto. Y es verdad también que ha sorprendido ese cambio de criterio unos pocos días después de haber sido también ratificado internamente. Cuando una formación política necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo para explicar ese cambio de criterio, hay algo que no se ha ajustado bien, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, se ha servido en bandeja algo que está deseando Pablo Iglesias, que está deseando Podemos, ¿no? Está con su caña ahí puesta, dice, hombre, si esto era lo que nosotros estábamos defendiendo, lo cual a su vez ha hecho que la recién estrenada portavoz, Margarita Robles, pues ande un poquito desesperada diciendo, pero ¿qué dicen estos señores? Utiliza hasta lenguaje jurídico, mienten de forma flagrante, esta decisión la estamos tomando nosotros autónomamente. Si además esto se ha conocido a través de un tuit enviado por la presidenta, la nueva presidenta del partido, la señora Narbona, pues eso ha generado alguna confusión. La conclusión final es que el Partido Socialista se va a abstener, pero esto puede alimentar ese discurso de si hay coherencia o no en las posiciones del partido. Y es ese discurso el que está estos días, después de que Pedro Sánchez fuera reelegido secretario general del Partido Socialista, si se está acercando más a Podemos. Y que puede haber razones, pero lo que hay es un cambio de criterio. Efectivamente, razones puede haberlas. Me imagino que conocerán el CETA bastante mejor posiblemente que... Pero también los que votaron a favor unánimemente, se supone, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre es que no se puede entrar a la reunión antes de Pedro Sánchez con la portavoz diciendo que se va a aprobar, que se va a votar a favor, y que en mitad de la reunión el secretario del partido te cambie el pie, ¿no? Porque lo que deja es una sensación de una casa muy poco y mal organizada, y eso a 3 días de haberse elegido una ejecutiva y una nueva dirección de un partido que pretende gobernar España en el futuro de nuevo, pues la verdad es que no es un buen indicador. Y hay otra cuestión que yo es que creo que Pedro Sánchez, no sé si se está podemizando o no, pero es un riesgo que corre. Le he escuchado hablar del tema de que los tratados, a partir de ahora, que él aboga porque los tratados se negocien de abajo arriba, ¿no? Digo, Barrio Sésamo. Sí, ha habido un episodio de Barrio Sésamo, de abajo arriba, contando con la sociedad civil. Bien. Vamos a ver, sí, pero es que yo creo directamente o con representantes de la sociedad civil. Es que yo creo que hay cuestiones que no se puede estancar el nuevo PSOE con el tema del asambleario, la verticalidad de abajo arriba y tal, porque entonces se puede hacer para determinadas cuestiones, pero para asuntos de esta trascendencia no, y a la velocidad a la que pero sí con los representantes de los sectores afectados, los colectivos, por supuesto, pero sindicales, las organizaciones empresariales, que lo expliquen, porque lo tiene que explicar un poquito más, ¿no? En ese sentido. Vamos a volver a la política regional. ¿Por qué? Porque este jueves se han dado a conocer los datos del último barómetro elaborado por la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, la encuesta que se encarga de medir nuestro nivel de hartazgo con algunas cosas y de aprobación de otras. Y este indicador nos dice, entre otras cosas, que la mayoría de los encuestados consideran que la situación económica es regular o mala. Todos los partidos políticos suspenden en su valoración y solo un 37% de los encuestados conoce al
nuevo presidente del Partido Popular en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. En cuanto a las competencias del gobierno autonómico, solo la sanidad recibe una valoración positiva en esta encuesta. Se ha cuestionado a los ciudadanos de Castilla y León sobre diferentes políticas, competencia de la Junta de Castilla y León, y dentro de la mala valoración general, el área de sanidad es la única que supera el aprobado, ya que más de la mitad de los encuestados la califica como buena o muy buena. Ya saben que nosotros sobre todo prestamos atención al conocimiento y a la aprobación o no de los diferentes portavoces o representantes de los partidos políticos. Antes hablábamos del dato de Alfonso Fernández Mañueco. Al presidente de la Junta le conocen un 68,4% de los encuestados, a Luis Tudanca un 56%, a Pablo Fernández un 49%, y en cuanto a notas, pues Juan Vicente Herrera saca un 5,5, Mañueco un 5,1 y ya Tudanca un 4,1, Pablo Fernández 2,5, Luis Fuentes 3,9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lectura hacéis de estos barómetros, de este tipo de encuestas? Bueno, el dato de conocimiento de líderes, pues lógicamente tiene interés, y ahora te hago un comentario, aunque realmente tendría más interés las cuestiones profundas, ¿no?, de funcionamiento de la comunidad, de los servicios de la comunidad, de la calidad de vida en la comunidad, aparte que hace referencia a la sanidad, pero a tantos otros aspectos de competencia regional, y sobre todo saber si la sociedad castellana entiende que estamos progresando, que vamos mejor, o estamos instalados en una apatía, ¿no? Pues claro, al final esta cosa muy castellana, bueno, estamos regular tirando a mal, daría la sensación que esa encuesta forma parte también de nuestro carácter. Y respecto del nivel de conocimiento de líderes, resulta increíble que el presidente Herrera, con los años que lleva al frente de la comunidad autónoma, no tenga un nivel de conocimiento por encima del 90%. 68,4%. 6,8, ¿no? Sí, es que siempre se dijo que en Castilla y León un líder que no superara el 70% que se olvidara incluso hasta de ganar elecciones. Ya sabemos que siempre hay un 30% de gente que pregunta por cualquiera de nosotros y jura que nos conoce. Y luego al nuevo líder del Partido Popular pues le queda mucho trabajo por delante, porque ya lleva en la política regional un montón de años, es alcalde de una ciudad importante, claro, pero está en un público 38% más. 37,1, que al final este tipo de datos entiendo que los partidos políticos lo van a tener muy en cuenta. Son unos datos de conocimiento bajísimos, la verdad. Sí. Yo recuerdo alguna otra encuesta también con un índice de conocimiento del presidente de la Junta bastante bajo. Yo lo que me quedaría es con ese detalle, y luego también con una reflexión, no sé, un grado de conocimiento bajo con una nota alta. Eso lo comentamos también, claro. Al fin y al cabo, yo creo que a los pocos, entre comillas, los pocos que conocen a la persona son los tuyos, claro, y te valoran bien. Yo creo que ahí es un poco donde se justifica el 5,1 que por ejemplo le dan a Alfonso Fernández Mañueco, que es el único que aprueba junto a Juan Vicente Herrera. Sí, el resto responde. Por ejemplo, a Tudanca le conoce un 56%, se supone que hay bastantes más que solo los suyos, y la nota baja, ¿no? Y luego sobre el fondo, una cuestión de si estamos bien en sanidad, educación y tal, que comentaba Chema antes. En economía había una pregunta sobre economía. Y es curioso el resultado respecto a cómo vamos a estar al año que viene, o sea, qué perspectivas hay del año que viene. El 37% dice que mejor, y el 47%, que es el dato con el que me he quedado, dice que igual. Pero claro, el igual es de resignación, ¿no? Sí. Me pregunto yo, ¿no? ¿El igual es igual de bien, igual de mal o igual de resignado, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, que solo nos falta una historia por contar, porque el tiempo se nos ha ido. Venís con demasiadas ganas de hablar, o es que teníamos poco tiempo para que hablaseis. Los empresarios de nuestra comunidad están de enhorabuena, un año más han celebrado sus premios Cecale de Oro. Se trata de la 24ª edición, que en esta ocasión se ha celebrado en Ávila, sin duda un homenaje al esfuerzo de los emprendedores de nuestra tierra. Ávila ha sido la encargada de acoger este año los premios Cecale de Oro, una fiesta del empresariado de la comunidad en la que ha quedado patente que los emprendedores españoles crean el 90% de los puestos de empleo en nuestro país. El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, ha asegurado que en Castilla y León hay unas 162.000 empresas, es decir, que el 5% de las 3,3 millones de firmas españolas tienen su sede en nuestra tierra, pero hay obstáculos en el camino. El año pasado fueron 250 empresas aproximadamente las que se deslocalizaron
marcharon de Castilla y León, no sus factorías siguen aquí, pero sí su domicilio social, y su domicilio social teniéndolo en otra comunidad autónoma, eso hace que coticen allí en otra comunidad autónoma. Eso nos preocupa muy mucho. Pero ha sido un acto en el que los reconocimientos han sido protagonistas. Sectores como la alimentación, la agricultura o la automoción han sido galardonados, unos premios en los que las 9 provincias de Castilla y León han estado representadas. Para mí es un orgullo que me den este premio como empresario y sobre todo por la asociación de empresarios que saben en realidad cómo son de duras las empresas. Es un honor que me den este premio porque yo me lo merezco. Quizás otros hayan hecho más cosas, pero han tenido más posibilidades. Un año más, un acto en el que se reconoce el talento, el tesón y el esfuerzo de los emprendedores de nuestra comunidad. El bueno de Fabián Martín no tiene abuela, se lo merece, pues si se lo merece hay que dárselo evidentemente. Gracias. Poca presencia femenina he visto ahí entre la clase empresarial castellana y leonesa. Bueno, pues mira, que apunten apuntado, que lo anoten los de CECALE. Gracias, Sema. Gracias que a vosotros. Y abrígate, te iba a decir abrígate, pero no. No te lleves ninguna manta palentina a Madrid. Caray. Gracias, Óscar. Buenas noches, gracias a vosotros. Habéis acabado con todos los abanicos, ¿no? Calla, que hoy han reprobado a un consejero en la Comunidad de Madrid a cuenta de los abanicos de papel. En nuestro caso, qué malo es. Los telespectadores, qué paciencia tienen contigo. Estás recordando que tenemos averiado el aire acondicionado en público y hemos acabado con los ventiladores, los ventiladores. De todas las tiendas que había alrededor. Bueno, que Ernesto, te espero el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nosotros nos vamos, pero solo la publicidad. Después tenemos que seguir con más asuntos de la actualidad de este jueves. Hasta ahora. Seguimos repasando la actualidad de este jueves, donde el intenso calor comienza a ser insoportable. Y lo es también en algunos centros de salud de Palencia, donde los profesionales han denunciado que las instalaciones no están acondicionadas para soportar estas altas temperaturas. Y eso lo están pagando los pacientes con su propia salud. Médicos y enfermeros se convierten estos días en las personas atendidas. Incluso se han registrado atenciones por golpes de calor. Esto trae como consecuencia pues que claro, los profesionales acaban mareándose, haciendo lipotimias. Con temperaturas que superan los 36 grados y la falta de refrigeración de algunos centros de salud, trabajar es más que un reto. Imagínate tú a 30 grados, 5 horas sentado en una consulta, estrujándote la cabeza e intentando concentrarte en la salud de tus pacientes, ¿no? Por no hablar, dicen, de los que esperan a ser atendidos. Los pacientes ven agravadas las patologías que les han llevado hasta los centros de salud. En algunas salas de espera pues hay pacientes que se encuentran mal por la ola de calor. Tenemos muchos pacientes ancianos con problemas cardiocirculatorios y que con estos calores cuando van a la consulta pues en muchas circunstancias le dan lipotimias. Razones que les llevan a exigir una solución definitiva para enfrentarse a cualquier temperatura. Estamos un poco en la dinámica de hablar con la gerencia para que lo solucionen lo antes posible. Hay cosas más prioritarias que no se han solventado y por las que protestamos más y no llegamos a buen término. Recuerdan que son lugares donde se vela por la salud de las personas, no donde se les agrava. Todavía no se ha desarrollado el medicamento que nos inmunice contra el calor, pero la farmacéutica que lo consiga se forrará, tal y como se están poniendo últimamente las temperaturas de fármacos. Y de los encargados de dispersarnos hablamos con el nuevo, desde la semana pasada, presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea, es el burgalés Jesús Aguilar. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches y enhorabuena por este nuevo reconocimiento, porque usted también es, se lo voy a recordar, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Representa, y voy a mirar los datos, a más de 400.000 farmacéuticos y 160.000 farmacias comunitarias que ofrecen asistencia sanitaria en toda la Unión Europea. ¿Las farmacias son iguales más allá de los Pirineos a las españolas, o hay diferencias? Bueno, yo creo que hay diferencias sobre todo en ciertos países europeos. Hay dos sistemas, unos que son sistemas más regulados y otros sistemas que son sistemas con menos regulación, y sí que hay una diferencia notable, hay diferencias notables en los números de habitantes por farmacia, como por ejemplo en España, que tenemos 2.100 frente, por ejemplo, pues países como Dinamarca, que tienen pues una farmacia por cada 14.000 habitantes, ¿no? ¿Qué importancia puede tener su nombramiento para las farmacias en nuestro país?
Pues bueno, yo creo que siempre es importante que un español ocupe una responsabilidad a nivel europeo. En el caso de los farmacéuticos se da además otra circunstancia, aparte de la presencia en la Unión Europea de los farmacéuticos, también ostentamos la presidencia a nivel mundial. La presidenta de los farmacéuticos a nivel mundial en estos momentos es Carmen Peña, y bueno, esto marca un poco una línea de exportación de este modelo de farmacia que tenemos al resto de los países. ¿Y qué les podemos enseñar los españoles, los farmacéuticos españoles, qué les pueden enseñar a sus socios comunitarios? Pues yo creo que nosotros podemos enseñar una farmacia y unos farmacéuticos comunitarios, por ejemplo, muy próximos a los ciudadanos, muy accesible, muy cercanos en todas las necesidades de todos estos ciudadanos, ¿no? Nosotros hemos sido ahora reconocidos, además, este año por el Alto Comisionado de Marca España como Marca España. Somos Marca España, la farmacia española. Y esto es importante porque marca una de estas diferencias que entendemos en España que tenemos que exportar al resto de los países. Es un claro ejemplo de lo que podemos compartir con nuestros compañeros europeos. Usted se ha marcado como objetivo para este mandato actualizar el libro blanco de la farmacia en Europa. ¿Con qué propósitos? ¿Qué retos? Bueno, yo creo que es muy importante visibilizar siempre el trabajo de los farmacéuticos, de estos 400.000 farmacéuticos que hay en toda la red. Yo creo que en estos momentos toda la farmacia europea, la farmacia española, estamos en unos momentos de cambios, como también creo que está en un momento de cambio la sociedad. Y en ese momento tenemos que acompasar y tenemos que acompañar a la sociedad en estos nuevos servicios que están requiriendo de los farmacéuticos. Están requiriendo la población unos servicios más asistenciales, más cercanos a los pacientes, servicios como la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico. Los últimos datos de la OMS dicen que el 50% de los pacientes no siguen estos tratamientos que indican los médicos. El seguimiento farmacoterapéutico de todo lo que es el fármaco que está tomando el paciente, con todos los efectos adversos y todas las reacciones que pueden producir. Yo creo que nosotros estamos dando este paso a nivel de la farmacia, de toda la farmacia europea, hacia farmacia más asistencial, más esa farmacia del siglo XXI en la que nos queremos posicionar. ¿Hay preocupación por la competencia, llamémoslo desleal, por la adquisición de medicamentos a través de Internet, por ejemplo? ¿Hay preocupación en el sector? Sí, pero hay preocupación por un tema de salud pública. Sí. Mire, estamos llegando a un punto en el que podemos encontrar a través de redes restos de medicación. Esto es un peligro de salud pública, porque no se puede poner a disposición de los ciudadanos, sea por la red o sea por donde sea, falsificaciones de medicamentos, productos que no tienen las dosificaciones que tienen que tener, por defecto o por exceso, ¿no? Y esto sí que es un problema de salud pública que de manera permanente y constante estamos denunciando a las autoridades sanitarias, a la Agencia Española del Medicamento, todos los días, y ahí está la Guardia Civil y la Policía Nacional cerrando pues todos los días páginas que atentan contra la salud de la población. ¿Y cree que la Administración, tanto la nacional como la comunitaria, está concienciada de ese peligro, de ese riesgo? ¿Está con ustedes a la hora de acabar con esas situaciones? Está con nosotros en estos momentos en intentar acabar con lo que nos vamos encontrando, pero sí que creo que las administraciones tienen que dar un paso a intentar evitar que se puedan poner en la red este tipo de medicamentos, que no son medicamentos y que son medicamentos, en muchas ocasiones, medicamentos falsificados. Y usted, que está ahora muy al tanto de la actualidad europea y ahora que estamos muy pendientes del Brexit y de las negociaciones con el Reino Unido, ¿hay alguna novedad en torno a la posibilidad de que la Agencia Europea del Medicamento cambie de sede y se venga desde Londres, pues por ejemplo a Barcelona, que parece uno de los sitios que está como prioritario? Eso entiendo que también para el sector de la farmacia en España puede ser muy importante, ¿no? Claro, es muy importante porque el tener en España la Agencia del Medicamento, bueno, pues marcaría un principio fundamental, que es tener
todo lo que es a más de 1000 personas que trabajan alrededor de lo que es los trabajos de legislación farmacéutica. Esto es súper importante, es importantísimo que venga a España. El gobierno de Mariano Rajoy ha pedido ya de manera oficial que esta EMEA, esta agencia, venga a España y venga en concreto a Barcelona, y hoy se está presentando pues creo que el manifiesto allí en Barcelona de esta solicitud de agencia en España, ¿no? Yo no sé cómo es la fórmula que se aplica en otras farmacias del resto de Europa. ¿Existe la fórmula también del copago, como existe en parte en España? Sí, pero no solamente en el tema de los medicamentos, sino en la prestación médica. O sea, aquí, en ese sentido, la sanidad española puede ser un ejemplo para esos otros países también. Yo creo que nosotros, hablando de la farmacia, podemos ser ejemplo de muchas cosas. Por ejemplo, la receta electrónica es un gran ejemplo. Nosotros ya damos por descontado que tenemos un sistema de receta electrónica por la cual el paciente no tiene que ir de manera periódica a visitar al médico para que a un paciente crónico le estén repitiendo su propia medicación. Estos sistemas, y que el médico también pueda liberar mucha parte de su tiempo, porque este trabajo burocrático ya se está haciendo a través de lo que es el sistema de receta electrónica. Esto que a nosotros ya empieza a parecernos normal, aunque aquí en Castilla y León pues hayamos sido la última comunidad, también por la situación y por el tamaño que tenemos de comunidad y por la dispersión que hay de tanta población, pues esto que, como te digo, nos parece ahora bueno, pues una cosa ya normal, esto en Europa prácticamente no existe, ¿no? Y esto es muy importante, porque estamos además compartiendo y ayudando al sistema público en esa sostenibilidad que es tan importante. Usted, que conoce más que de sobra la situación del sector de la farmacia en Castilla y León, yo no sé si hay casos similares también en otros países europeos donde los pueblos tienen su propia farmacia y eso supone un gasto considerable, y entiendo que es muy difícil mantener abierta una farmacia en una localidad de muy pocos habitantes. Efectivamente, de las farmacias castellano-leonesas, el 17% de todas estas farmacias se encuentran en una situación realmente crítica desde el punto de vista económico. Esta situación no se da en ningún país europeo, porque no hay ningún país europeo tampoco que tenga poblaciones tan pequeñas como las que podemos tener nosotros. Porque nosotros no solamente tenemos esa gran red de oficinas de farmacia en nuestra comunidad, sino que además esa red está apoyada por todos los botiquines que llamamos, que hay todavía en poblaciones aún todavía más pequeñas. Realmente el servicio farmacéutico, la prestación farmacéutica que hay en Castilla y León es una prestación farmacéutica dificilísima de encontrar en el resto de Europa. ¿El sector de la farmacia ha salido ya de la crisis? No. No. No, el sector de la farmacia no ha salido de la crisis. Piense que en estos años de crisis la farmacia ambulatoria, porque nos entiendan los telespectadores, es aproximadamente el 15% de lo que llaman el gasto sanitario, y en ese 15% ha aportado el 45% de los ahorros a todo el sistema público de salud. Esto ha hecho que la situación sea muy delicada, y sobre todo en aquellas poblaciones que el número de habitantes a los que atiende esa farmacia es pequeña. Yo creo que tampoco hemos terminado la crisis a nivel de lo que es la propia administración, y hay que tener en cuenta que el 80% del trabajo de las farmacias todos los días es un trabajo que se hace para aquellos pacientes que tienen sus recetas a través del sistema público de salud. A usted, cuando le preguntan si las farmacias es un monopolio, lo que usted insiste en que los farmacéuticos son autónomos, además que lo recuerdo en una entrevista reciente, autónomos y autónomos, o sea, lo deja bien claro. ¿Cree que en algún momento se llegará a liberalizar totalmente el sector? Bueno, si queremos un monopolio de dos o tres cadenas, eso sí que para mí es un monopolio. Un monopolio no es un monopolio de 49.000 autónomos. Yo creo que hay que entender lo que es monopolio. La palabra monopolio significa tema distinto a lo que de manera normal nosotros hablamos, ¿no? O sea, aquí hay un establecimiento, se ha establecido una ordenación farmacéutica en base
a atender las necesidades de una población según van las poblaciones creciendo, y hay otros países que se llaman países liberalizados, donde las farmacias están en manos de solamente poderes económicos y donde son dueños dos empresas de todo este sector. Bueno, pues valoremos esas farmacias, esos sistemas en los cuales, como digo, hay una farmacia por cada 16.000 habitantes, o si eso es liberalizado, o si es más liberalizado un sistema donde hay 22.000 farmacias, una farmacia por cada 2.000 habitantes, y pongamos en una balanza. Yo creo que está claro que estos sistemas, como en España, como en Francia, como en Alemania, este tipo de sistemas donde hay muchas poblaciones son mucho más interesantes para los ciudadanos. ¿Una farmacia liberalizada iba a dejar sin cobertura a buena parte de la población? Sin ningún tipo de duda, porque buscaría solamente el rendimiento económico. Le quiero preguntar por una noticia de ayer, que en parte también tiene que ver con el sector de la farmacia. Ayer hubo reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad y se aprobó que todos los enfermos de hepatitis C reciban tratamientos de última generación. Desde el punto de vista farmacéutico, ¿cómo se valora este tipo de noticias? Que al final hace accesible a todos los enfermos de hepatitis C pues unos medicamentos que llevaban reclamando desde hace ya muchos meses. Bueno, yo creo que esto es un adelanto. Los últimos informes que hay a nivel internacional están indicando, por ejemplo, en el tema de la hepatitis, pues que aunque nosotros muchas veces seamos como españoles, que nos protestamos y nos protestamos tanto de nuestras cosas, pues estamos siendo un ejemplo, ¿no?, en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Nosotros siempre hemos luchado por esa accesibilidad a los medicamentos. Es muy importante también en esa accesibilidad a los medicamentos que haya equidad entre todas las comunidades autónomas, porque al final tenemos 17 comunidades autónomas y, bueno, de alguna manera estamos también sufriendo un poco esa falta de equidad entre las comunidades. Es muy importante que los españoles tengamos todos el mismo derecho a la prestación farmacéutica y en las mismas condiciones, y no sea en base al código postal que tengamos en nuestros domicilios. Y esto porque es una de las cosas que se preguntaban ayer, claro, los consejeros de sanidad de las diferentes comunidades, cómo se puede llegar a financiar, porque esto es costoso. Bueno, pero esto es un tema del propio sistema público, de saber cuánto queremos invertir en nuestra sanidad. Nosotros tenemos una sanidad que, con lo que invertimos en esta sanidad, es de las mejores sanidades del mundo. A lo mejor tenemos que incrementar cierto porcentaje de nuestro PIB a la sanidad. Todo esto forma parte de esas discusiones que tendrán que mantener el Gobierno y los partidos políticos en base a si queremos seguir manteniendo el gran sistema que tenemos público de salud en España. Jesús Aguilar, ya lo saben, es farmacéutico burgalés, presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea desde la semana pasada y desde hace ya un par de años, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. ¿A usted le da la vida para tantas cosas? Bueno, esto es cuestión de trabajo, ¿no? Gracias, Jesús. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Con su nuevo cargo y enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias, buenas noches. El sueño de una de las protagonistas de nuestra próxima noticia es contribuir a curar tumores de mama con la molécula que descubrió. Se llama Angelita Rebollo. Esta científica leonesa recibía el reconocimiento del Diario de León. Su trabajo y el de otros 6 investigadores fueron merecedores de los premios Innova. ¿Por qué una célula normal se convierte en tumoral? Es una pregunta compleja que Angelita Rebollo, investigadora leonesa en el Instituto Marie Curie de París, en lugar de responder, esquivó y decidió combatir las células malignas dañando lo menos posible las sanas. Las desventajas de las quimioterapias, que destruyen células normales y tumorales. Y claro, pues por eso se producen esos efectos secundarios. Además del premio principal, el de Acción Social recayó en Aspace por crear pulsadores para dar movilidad a personas con parálisis cerebral. La joven talento fue Blanca Rodríguez, que estimula el aprendizaje con juegos interactivos. Marina Vázquez permite ahorrar con su idea el 60% de agua potable de una casa, destinando la usada para lavarse a la cisterna. Pedro Antonio Casquero dirige el equipo que ha descubierto el hongo que frena enfermedades en la vid. Y Sara Calderón ha desarrollado una aplicación de música que ayuda a personas con síndrome de Down. Además, Marcos García enseña a sus alumnos filosofía con un videojuego de rol. Talento, en definitiva, al servicio de la sociedad. Vemos que en León hay muy buenas ideas, hay gente trabajando con mucha ilusión,
que en realidad transforma la sociedad, creando, construyendo cosas nuevas y, en definitiva, haciéndonos la vida más fácil. Los premios Innova reconocen la capacidad para imaginar solución a los problemas, para crear esperanza a través de las buenas ideas. Pues innovar es lo que hace todos los jueves en su laboratorio el doctor Otto Meistein. Hasta allí nos vamos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. El calor te volverá agresivo, así serás un verdadero castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Por suerte la ola de calor ha terminado ya, doctor? Pero ayer empezó el verano, y como cada año al empezar el verano, nos toca hablar del comienzo de la temporada de excavaciones en Atapuerca. ¿Cómo le gustan a usted estas noticias que señalan las estaciones? El verano despierta la ilusión del niño que llevamos dentro y la ilusión de los 280 científicos que escarbarán como niños en la arena de Atapuerca. El objetivo de este año, además, es encontrar restos de Homo sapiens, de hace 40.000 años. Encontrar Homo sapiens antiguo completaría toda la cronología de la evolución humana desde hace 1,5 millones de años, lo que haría único en el mundo el yacimiento burgalés. Pero me temo que será difícil. Es sabido que en Castilla y León no es sencillo hallar Homo sapiens. Bueno, cada vez hay menos, es verdad, pero todavía quedamos unos cuantos, ¿no? Para facilitar las cosas a los paleoantropólogos, vamos a hablar de algunos ejemplares de Homo sapiens actuales de la región que conservan ciertos rasgos de primitivismo, como por ejemplo una mayor agresividad entre los machos cuando hace calor. Esa agresividad se da entre los políticos. Por ejemplo, ahí lo tienen Pablo Fernández, cabeza visible y melenuda de Podemos en Castilla y León, que ha anticipado con palabras muy duras el debate del estado de la región de la semana que viene. Pablo Fernández, les recuerdo, pedirá la dimisión de Juan Vicente Herrera por la corrupción. Situación insostenible, gobierno zombi. En Podemos la presunción de inocencia queda para los imputados propios, pero no es el único ejemplo de Homo sapiens agresivo. Alfonso Fernández Mañueco empieza a ejercer de líder del PP regional y lo hace lanzando preguntas como bofetadas. Mañueco preguntaba esta semana al PSOE en qué consiste la plurinacionalidad de España. Sospecha el salmantino que introducir dicha palabra en la Constitución esconde la aviesa intención de crear ciudadanos de primera y de segunda. En el PSOE, naturalmente, no le han contestado, pues siguen mirándose el ombligo tras la renovación del liderazgo. Sí, esta semana la secretaria de Organización, Ana Sánchez, confirmó que Luis Tudanca será el único candidato a secretario regional del partido. Luis Tudanca, al que tantos daban por enterrado y al que la vuelta de Pedro Sánchez ha despejado el camino. Los socialistas de Castilla y León están bien representados en el nuevo PSOE nacional tras la violenta purga del susanismo. El burgalés Ander Gil, por ejemplo, será portavoz en el Senado, o el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Socialista. Si habla usted de Homo sapiens agresivos, Óscar Puente tiene fama de ser un político peleón, ¿eh? Tanto es así que nada más ser nombrado portavoz ha borrado 50.000 comentarios de sus redes sociales, en un raro arrebato de sentido común y prudencia. Veremos si se le quita al vallisoletano la afición a meterse en todas las peleas. Bueno, esperemos que todos los políticos controlen su agresividad, con ola de calor o sin ola de calor. Ola de calor antes llamada verano. El que intentará controlar su agresividad, haga frío o haga calor, será el habitante perfecto. Ya saben, ese que será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico, pero con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Pues nada, doctor, vigile usted también su agresividad, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. A ustedes ya les dejo. Mejor les recuerdo que desde las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.